Vamos a dar la entrada a la siguiente presentación. Dante Eliano, que está aquí con nosotros viniendo desde Italia, guatemalteco, es un autor fuera de lo habitual. Sus novelas podrían y fueron catalogadas por una parte de la nueva corriente de la novela negra que se ha desarrollado a lo largo de una parte de Europa y toda América Latina como novelas negras, novelas negras. Y lo eran y no lo eran. Porque es cierto, tenían en el centro de la trama una investigación, pero no necesariamente el peso de la trama estaba en la investigación, sino el peso de la trama era, básicamente las tres que conozco, era una exploración sobre cómo el pasado terrible vivido en Guatemala hace 20 y 30 años, muy bien de fechas, el genocidio que se practicó contra el pueblo guatemalteco a través de dictaduras militares criminales, masacres, persecuciones, destrucción de comunidades indígenas, represión, ausencia de ningún tipo de civilidad, torturas, y que en México supimos tampoco teniéndolos tan cerca por el bloqueo informativo que se logró generar, cómo los ecos de ese mundo viven en nuestro mundo. Su última novela, que tuve la oportunidad de presentar en Guatemala, ¿no? En Guatemala y en Guadalajara, es muy significativa. El personaje central es un abogado topillero y tranza, que cuando uno lee la novela dice, este güey parece mexicano, de esos abogados que andan tratando de encontrar a una señora desesperada que necesita que le firmen un documento y que no encuentra y que la engañan en las ventanillas de la burocracia y se mete en medio para sacar una lana, que tiene una trayectoria verdaderamente jocosa, porque lo curioso es que la literatura de Dante, aunque está bordeando continuamente el horror, tiene una capa de sentido del humor, del absurdo, de humor negro muy potente. Tan es así que cuando lo lees dices, aquí hay una especie de parentesco con el humor negro mexicano, que en muchas partes no existe, ¿no? Este humor negro que sirve para exorcizar las formas más brutales del mal. Pues este hombre tropieza, y no les voy a contar mucho más porque las novelas se destripan, con una mujer que está buscando los huesos de su marido, que busca los restos óseos de su marido, muerto durante el proceso de destrucción, asesinato de las guerrillas guatemaltecas y las etapas de clandestinidad. Y esta mezcla, el abogado topillero y la desesperación de la mujer, te levanta el conjunto de la historia. Sus dos novelas anteriores también bordean estos temas donde lo terrible y lo humorístico, el absurdo, hacen el retrato de una sociedad. Yo no conocía Guatemala, es uno de los países a los que no había viajado, y en los últimos años, muchas gracias, tuve la oportunidad, y la primera sensación, y se la recomiendo profundamente, es estoy en casa. Fuera de que el guacamole no pica, y lo llaman guacamole, la sensación de hogar que te invade cuando estás en Guatemala, los rostros, la gente, la mezcla de lo indígena y lo mestizo, el sentido del humor, la extraordinaria generosidad del guatemalteco de a pie, el cómo un país le cuesta tanto trabajo salir de la pobreza, la miseria, la represión, la antidemocracia, me hizo sentirme muy guatemalteco y descubrí la clave en las novelas de Dante, es este sentido negro del humor que domina sus páginas y esta idea de que novela es sobre todo historia a ser contada. Y no quiero excederme en el prólogo fuera de decir que tenemos con nosotros para nuestra fortuna en la Feria Internacional de Azcapotzalco a uno de los grandes novelistas que hay hoy en América Latina. Con ustedes, Dante Eliano. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que tengo una deuda muy profunda con México porque mis dos primeras novelas, El hombre de Montserrat y El misterio de San Andrés, fueron publicadas aquí en México.
y pues porque yo había perdido relación con Guatemala precisamente por las dictaduras militares que habían allá, y porque era muy difícil publicar el tipo de novela que yo escribía, que estaba muy relacionada con las masacres, la persecución, la desaparición de las personas, y todo ese periodo verdaderamente de pesadilla que pasó Guatemala de 1975 hasta 1996, que se firmaron los acuerdos de paz, cuando la violencia en Guatemala era una violencia política. Luego, los mismos que cometían crímenes políticos, una vez que firmaron los acuerdos de paz, se reciclaron y ahora cometen violencia, pero es ya violencia criminal pura, con el narcotráfico. Entonces, digamos que la primera cosa que quería decir es mi agradecimiento con este país, porque supo darme un hogar literario cuando yo había perdido completamente raíces con mi país. Y esa es la primera cosa. Luego que los textos que yo escribo, como dice Paco, tengan aspectos humorísticos, a pesar de que cuentan cosas terribles, en realidad no depende de mí. No es mi intención hacer reír a la gente cuando escribo, pero yo creo que a veces cuando uno decide emprender el camino de la literatura, no todos, ¿verdad? Pero en mi caso, en modo particular, uno lo que busca en primer lugar son buenas historias de contar. La vida está llena de historias. Lo único, como les decía antes, lo único que esperan es ser contadas, pero es ser bien contadas. El gran peligro es que uno reciba de regalo una historia y la cuente mal. Son como los chistes, ¿no? Para contar bien los chistes hay que tener talento. Yo no tengo talento para contar chistes, pero yo tengo amigos que le cuentan a uno el chiste más banal y uno se muere de la risa. Después uno va y lo cuenta y nadie se ríe, ¿no? Porque es el don de saber hacerlo. Igual pasa con la narrativa, en la vida pasan cosas, y esas cosas a veces ya vienen con el formato del cuento, con el formato de la novela. Todo es contarlo. Y el gran problema que se le presenta al narrador es cómo contar eso que acaba de ver o que acaba de suceder o que se acaba de imaginar o que soñó también. Entonces la primera de mis novelas fue editada aquí por Editorial Aldus, y es El hombre de Montserrat, y la segunda es El misterio de San Andrés, por Editorial Praxis, que es una editorial que ha llevado adelante en forma heroica un poeta y un hombre de cultura guatemalteco que desde hace muchos años reside aquí en México y que es Carlos López. Esa sería la primera presentación que quiero hacer. Cuéntanos un poco, Dante, ¿de qué trata tus primeras novelas? Porque ya destripé un poco la última. Bueno, la primera novela, El hombre de Montserrat, la escribí cuando vivía en Italia. Resulta que a mí me llegaban, desde Guatemala me llegaban los informes de las organizaciones de los derechos humanos, y entonces contaban cosas realmente espantosas. Lo que pasó en Guatemala es casi imposible de contar, es tan duro que es casi imposible de contar. Parece que uno tuviera mal gusto cuando lo cuenta, como que si lo que pasó no fuera verdad, ¿no? Y sería tan horrible que contarlo parece que uno tuviera mal gusto. Entonces, por decirles, ¿no? Para darles un ejemplo de lo que pasó en Guatemala, pongan ustedes 1970, el mapa de Guatemala contaba con una gran cantidad de aldeas, caseríos, etcétera, ¿no? Después de que pasó la guerra,
400 de esos lugares ya no están en el mapa. Hay que cambiar el mapa de Guatemala. ¿Y qué pasó con esos lugares? Pasó que el ejército, con tal de derrotar a la guerrilla, hizo la política, ejerció la política de la tierra arrasada, que significa simplemente que llega el ejército a un pueblo, lo rodean y matan a cuanto ser viviente hay en ese pueblo. Matan a los hombres, matan a las mujeres, matan a los niños, matan a los ancianos y matan a los animales también. Una de las cosas que más me impresionó de lo que leí de esa época fue el testimonio de uno de los criminales, de uno de los militares asesinos, que en una escuela habían encerrado a todas las mujeres y a todas las mataron, aparte que las violaban, ¿verdad? Y entonces dice él que el nivel de la sangre era tan alto, ¿no?, que parecía un río, y ellos como que estaban encharcados, ¿no?, en la sangre. Esas cosas uno no se las puede imaginar que sean tan espantosas. Para ahorrar balas, porque había una economía de la guerra, para no gastar balas usaban el machete. Y la práctica ahora usual de los narcotraficantes de descuartizar a la gente nace allí. Es una exportación de las, vergonzosamente exportación guatemalteca hacia el narcotráfico. O sea, a los niños los cortaban en pedacitos para que quedara constancia de que no había que rebelarse contra la dictadura militar. O sea, a mí me llegaban esas noticias y al mismo tiempo yo estaba viviendo en una sociedad como la italiana que no tenía nada que ver con esas cosas. Entonces yo tenía amigos y me invitaban a cena, pero como yo estaba obsesionado con esas historias, en las cenas yo comenzaba a contar esas historias. Y pueden ustedes imaginarse que la gente estaba comiéndose una lasaña, un espagueti, les arruinaba la cena con las historias que yo contaba. Entonces una amiga me dijo: mira, deja de estar contando esas cosas tan horribles en las cenas, porque si no ya no te van a invitar a cenar. Y ustedes me ven que soy gordito, ¿verdad? Pues a mí me gusta comer. Yo dije, bueno, yo mejor dejo de contar las historias y que me inviten a cena. Pero, y así efectivamente dejé de contar historias, comencé a contar chistes y a ser simpático y toda la cosa, y ya me siguieron invitando a cenar. Pero a mí me quedaba atorado todo eso. Y entonces la única forma que había no era repetir lo que estaban diciendo las comisiones de derechos humanos, porque ya lo habían dicho ellos. Ya todos los testimonios ya habían dicho lo que había pasado. ¿Cómo contarlo literariamente? El gran problema que se me presentaba como desahogo personal, pero también como técnica literaria, era cómo contar eso. Y entonces se me ocurrió contarlo desde el punto de vista de un militar asesino, contar la vida de un militar asesino. Y ese es el teniente García, que es el personaje que aparece en la primera frase de la novela. Y el teniente García se encuentra un muerto. Va al trabajo, él va al trabajo. Él trabaja como oficial de los servicios secretos guatemaltecos, encargado de las comunicaciones, encargado de las computadoras. Y él va al trabajo. Y entonces, en los embotellamientos que hay en la mañana temprano, él ve que hay un muerto. Ahora, ve un muerto y se baja a ver, ¿verdad? Como es militar, baja a ver qué es. Ahora, ese hecho era frecuentísimo en Guatemala en esa época. Si la gente seguía de largo, porque aparecían diariamente varias personas asesinadas por el ejército y las tiraban al lado de las calles. Era un hecho cotidiano, lo que para nosotros sería impresionante, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí todavía me impresiona ver una persona muerta, me impresiona mucho. Ya se me arruina, no le digo el día, sino la semana, sigo dándole vueltas a la impresión que me dio. Y eso pasaba en Guatemala todos los días.
Entonces García ve al muerto, no logra ver, y él es el encargado de ver las listas de los que han sido asesinados por el ejército, por los escuadrones de la muerte todos los días. Y ahí se engancha la novela. Él quiere saber quién es ese muerto. Pareciera el inicio de una novela policial, pero no lo es. Es una novela negra, porque al final de la novela ya a nadie le importa un carajo quién es el muerto. Porque a él, por haberse metido en lo que no le importaba, que era averiguar quién era el muerto, lo mandan a combatir a la guerra, y la guerra es tan dura que es más importante su estancia en la guerra que se le olvida al final lo sabe, pero ¿a qué le importa? Porque lo que le pasó atrás fue mucho más duro. Ahora, todo esto también, el gran problema de contar estas historias tan jodidas, ¿verdad? No tengo otra palabra para decirlo. No, es la justa. Es que si uno las cuenta así, en literatura el lector se espanta y cierra el libro. Entonces, la idea es contarle al lector desde lejos, enganchar al lector con algo. Y la única cosa que uno puede usar es el humor. Y es otro gran reto. ¿Cómo usar el humor en esas historias tan espantosas? Bueno, pues a mí me lo han dicho, ¿no? ¿Cómo es posible que usted tenga el descaro de usar sentido del humor en esas? Pero es así, quiero decir, también los guatemaltecos se acostumbraron a contar chistes sobre los dictadores, ¿no? Había una gran cantidad de chistes sobre los asesinatos y los asesinos, porque ni modo, uno tiene que sobrevivir, y el chiste es uno de los grandes mecanismos de exorcismo para el terror, ¿no? Esa es la historia, cómo se hizo. Sí. ¿Y la segunda? Sigue que muy bien. Bueno, pues no, es que cómo se hizo, además cómo logré que me la publicaran aquí en México, porque la novela no estaba mal. Yo tenía mis amigos que me decían publicala, pero no tenía con quién, no podía publicarla en Guatemala tampoco. Entonces la idea era venir a México, y me vine para acá con unos amigos y fuimos a visitar al, ¿cómo se llama el director de Bellas Artes? Secretario. Uno de esos. ¿No? El secretario de Bellas Artes, que era un amigo escritor que habíamos conocido cuando era pobre y estaba en la llanura como nosotros, ¿no? Y que si de repente por esos meandros de la política llegó al director de Bellas Artes, vamos con fulanito, no les voy a decir cómo se llama, vamos con fulanito, que ya que lo conocimos cuando estaba comiendo pasto, ¿no? Como todos nosotros, nos va a recibir y cuando vea tu novela te la va a publicar en la SEP, ¿no? Me dijeron. Entonces fuimos y nos recibió la secretaria, y nosotros llegamos y está fulanito, y la secretaria, el licenciado en este momento no los puede recibir. E íbamos con un poeta mexicano que ya murió, Guillermo Fernández, que había sido muy amigo de este secretario de Bellas Artes, algo así, ¿no? Y habían sido así, pero muy cuates, ¿no? Y eso de que el licenciado no los puede recibir, se puso Guillermo furibundo y comenzó a chinga tu madre, hijo de la gran, y comenzó a insultarlo desde afuera, y nos echaron de Bellas Artes, y mi novela no se pudo publicar en Bellas Artes. Entonces fuimos a buscar a otro editor, porque un amigo guatemalteco me dijo, mira, yo conozco uno, que yo trabajé para él, le hice traducciones, y atravesamos, usted sabe, la Ciudad de México, ¿no? Atravesamos la ciudad, llegamos, y el tipo nos recibió y nos dijo, pues no hay plata, no hay dinero, la cosa está muy jodida aquí en la editorial, váyanse. Y nos salimos así con la cola entre las canillas, y dice, ay, qué raro que se portó este editor. Me digo, ¿no será porque lo llevé a juicio yo cuando
le trabajé para, pues haberlo dicho antes, hermano. Y al final, la novela salió con Aldus, que Aldus editaba calendarios, ¿no? Y vendía muchísimos calendarios, porque no había, todavía en esa época no había internet, ¿no? Porque ahora se hubiera jodido porque con los móviles ya nadie necesita calendario, pero en esa época se vendía muchísimo de eso, y novenas y cosas así, y decidió comenzar a hacer una colección literaria, y ahí fue donde me metí yo. Le gustó el libro, se llama Don Pepe, ya murió Don Pepe también. Pues ándale, me dijo, te lo publico, y me hizo el favor, y fue a la presentación de mi novela El hombre de Montserrat aquí en México. Había mucho más público del que hay aquí ahora, por una razón muy sencilla, porque la editorial Aldus, cuando presentaba un libro, tenía cóctel, cantina abierta. Atrás, en el fondo, había cajas de whisky, de ron, de vino, de cerveza, y se llenaba de gente con gran interés literario, verdaderamente, ¿no? Como yo soy abstemio, nunca fui a esa presentación. Aquí habría cajas de Coca-Cola atrás y paquetes de cigarro que nadie puede fumar. Y así fue como el libro salió en México, y nunca supe si se vendió mucho o poco, porque don Pepe nunca me dijo si había vendido o no. Cuando regresé el año siguiente ya ni me recibió. Dijo, la secretaria me recibió, la secretaria de don Pepe. Yo venía a cobrar mis regalías, ¿no? Y me dijo la secretaria, mire, don Pepe tiene una reunión muy importante en Porrúa, así que lo va a recibir mañana. Por 5 días me tuvo, venga mañana. Entonces entendí, don Pepe no me va a pagar. Y nos fuimos a una cantina con un amigo y nos fuimos a emborrachar, y ahí terminó la historia de la edición mexicana. La encuentran en librerías de usado, en Donceles, o en las librerías de usado que hay en Álvaro Obregón. Ahí fue donde descubrí yo la novela, y leí primero, antes de conocernos en España, en La Semana Negra, que ya era con su segunda novela. La segunda es El misterio de San Andrés, que esa sí la pueden encontrar aquí, y ahí si había engañado a don Pepe años atrás, volví otra vez, reincidí, siempre con el intento de engañar a algún editor para que me publicara mi segunda novela. Y esa segunda novela, El misterio de San Andrés, no es un misterio en realidad. El misterio al cual se refiere es un misterio del Rosario, y es un misterio doloroso del Rosario. Ese es el sentido de la palabra el misterio, porque habla de una gran paradoja de la historia nuestra, y es que en 1944, por única vez en el siglo XX, los guatemaltecos hicieron una revolución y ganaron. Los guatemaltecos han tratado toda la vida de hacer revoluciones, pero siempre pierden, pero esta vez en el 44 ganaron. Lo que yo descubrí haciendo otro tipo de investigaciones es que el primer acto de la revolución del 44 fue hacer una masacre de indígenas, que todo se explica, pero digamos que como primer acto de una revolución está un poco, es un tema de novela, y entonces se va contando poco a poco esa masacre. El segundo punto es Guatemala es un país en donde la mayoría de la población es indígena y la minoría de la población es mestiza. Nos llamamos los mestizos a nosotros mismos ladinos, y hay una pequeña parte de la población que no es mestiza ni ladina, sino que es blanca, es deliberadamente blanca, es la oligarquía. Y la oligarquía de Guatemala deliberadamente, aunque ustedes no me lo crean, no ha querido mezclarse con la población autóctona de Guatemala. Han permanecido blancos a propósito.
se han casado o entre ellos o esperan que lleguen extranjeros y casan a las hijas con europeos, con tal de no perder la pureza de sangre de orígenes hispánicos, ¿no? Entonces, Guatemala es un país muy lleno de contrastes. Hay muchas Guatemalas, no es un solo país y no hay un solo guatemalteco, ¿no? Entonces, yo andaba por esos años, no en la búsqueda de mi identidad, sino en el descubrimiento de que siendo yo ladino, gran parte de mi modo de ser es indígena. Eso lo descubrí en el extranjero. Descubrí que mis reacciones más profundas y más viscerales no eran hispánicas, eran mayas, eran de origen maya. Y que eso es un dato de identidad de los guatemaltecos. Entonces en la novela está eso, está la búsqueda de ver cómo nosotros somos realmente en lo profundo, somos indígenas. Entonces hay una búsqueda, leí muchísimo para eso, leí muchísimo, y es una especie de compendio de la Guatemala indígena y de por qué los indígenas sufren injustamente el racismo y la discriminación. Fíjense ustedes, Guatemala es tan raro que en Guatemala no hay discriminación contra los hebreos, por ejemplo. No existe, nadie piensa en eso. Uno ve, por ejemplo, el Holocausto y dice, ay, qué raros los alemanes persiguiendo a los hebreos. ¿Y por qué? ¿No? Hay hebreos en Guatemala, pero nadie se le pasa por la cabeza tener discriminación contra los hebreos. En Guatemala hay una buena parte de población negra, que son la parte de Belice. Muchos de ellos son profesores de inglés, pero a nadie se le pasa por la cabeza de discriminar a la gente de color en Guatemala, porque tenemos a la mayor parte de la población que son indígenas, a los cuales discriminamos abundantemente y decimos las mismas estupideces que se dicen en contra de o los hebreos o los armenos o todos aquellos que son discriminados, que huelen mal, que no les gusta trabajar, que nacen ya atrasados mentalmente. Todo eso que tienen que sufrir los indígenas. Y en el extranjero, cuando uno es extranjero y cuando uno siente sobre su propia piel lo que es no pertenecer a la mayoría que gobierna, que es el estatus de ese país, entonces se entiende lo que significa ser marginado, perseguido y discriminado. Y ahí está eso en la novela. Hemos conseguido que haya un par de novelas de Dante aquí, ¿no? Sí. Dos, una, la última, no. Esta. Sí, es el Misterio de San Andrés. En la nueva edición. Esa es la edición de Praxis. No, pues yo les decía que había engañado al editor, no, porque el editor es compatriota, es Carlos López, gran poeta, Premio Nacional de Literatura de Guatemala, y se ha afincado aquí en México, y es poeta en todo, Carlos, porque no anda viendo el dinero, ¿no? Entonces se metió a ser editor y le ha editado a medio mundo gratis, y él realmente pasando unas pobrezas muy grandes, unas dificultades espantosas económicamente, y regalando su trabajo, regalando con un alma que no le cabe en el cuerpo. Y eso que Carlos es un poco robusto, ¿no? Pero tiene un alma mucho mayor que su cuerpo, y entonces fue muy generoso. Y me publicó la novela y la presentamos y todo con intelectuales muy importantes de Guatemala, aquí en la Ciudad de México. Y todavía él tiene ejemplares que vender. Yo me siento toda la vida en deuda con mis editores, porque tengo el terror
de que cada vez que me publican un libro van a caer en la pesos? quiebra. No me Y digas. efectivamente así les ha pasado. Este me lo ¿verdad? llevo es yo, que ¿no? sea un terror Ahorita te injustificado. pago. Sí. Es que me anuncian que por razones milagrosas y mágicas que siempre suceden en estas ferias del libro, el precio de la novela de Dante es de 200 pesos, pero solo por hoy y solo en este instante va a costar 100 pesos. Entonces este ya no lo puedo vender porque es mío, porque aunque yo ya tengo una copia firmada por Dante en España, lo voy a usar para regalarlo a un amigo. Decir pocas cosas. Primero que es un gran placer acercarnos a Guatemala, ¿sí? Basta ya de un México que mira hacia los Estados Unidos como si allá repartieran donas gratis. No mames, las donas son unas chingaderas que tienen agujero, que se queden con el hoyo y lo demás a la goma. En buen lenguaje chilango. Miremos hacia el sur. Parte del cambio que se va a producir en el 18 es miremos hacia el sur. Basta ya de mirar hacia el norte, miremos hacia el sur, ¿sí? Y volvamos a decir, ¿cuál frontera? ¿Para qué queremos fronteras? ¿Para qué queremos alambres de espino? ¿Para qué queremos gente persiguiendo a hermanos nuestros iguales de nosotros, indocumentados, que van a tratar de buscarse la vida? Y si Trump dice, voy a hacer un muro, tú le contestas, nosotros abrimos la frontera de Guatemala, güey, chíngate, ¿no? A ver cómo nos toca. Y volvamos a la hermandad latinoamericana. Volvamos a encontrar estas señas de identidad que nos igualan. Y un paso importante, bueno, pues volvamos a leernos entre nosotros. El gran momento de la literatura latinoamericana de los 60s, que dura hasta mediados de los 70, se desvanece. Las editoriales españolas empiezan a ser dominadas por el bestseller de origen angloparlante y rompemos el contacto. Reabramos las puertas de contacto. Y esta Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco lo ha pretendido y lo va a seguir haciendo. Miraremos hacia el sur una y otra vez. Sobre todo cuando mirar hacia el sur significa tener con nosotros a un novelista del tamaño de Dante, que me da mucho gusto poder introducirlo y que va a estar de nuevo participando en una mesa redonda sobre novela policíaca, dando su versión de lo que es una novela policíaca, que como verán es sui generis. Alguien dijo, si ya tienes un país policíaco, ¿para qué chingados quieres una novela? La respuesta es, por eso hay que escribirla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Algunos anuncios.